retomamos con otra ponencia esta tarde. Rocío de Mer, diputada nacional de Vox por Almería, la provincia más afectada por la islamización de España. Es un honor contar con ella. Vamos a recomendar, dado que ella es diputada de Vox, tenemos libros de un eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, y vamos a recomendarles el primero, que es Soberanía, y el último, que lo sacó hace poco, Globalismo, las élites contra el pueblo. Libro que le recomendamos. También le recomendamos uno que, aunque no es suyo, lo prologó, La España que queremos, de José Calvo Sotelo, el protomártir de la Cruzada del 36, un hombre cabal y cristiano, y cuyo pequeño ensayo es una recopilación de textos, vale la pena. En último lugar, Santiago y Cierra España, también publicado por Luz de Trento, de Ramiro de Maeztu, una selección de textos sintetizando, digamos, su pensamiento en grandes temáticas que no les dejará indiferente. Hay que volver a los clásicos, hay que volver a los que forjaron una España mejor o a los que murieron por ella. Decirles, en último lugar, pues bueno, como hemos visto que hay mucha rotación respecto a la mañana, decirles muy brevemente, un minuto, no le quito más tiempo a Rocío, qué es Luz de Trento, y aunque muchos lo saben, hay otros que quizás les pille aquí de sopetón. Luz de Trento, rápidamente, es una asociación cultural, pero es una asociación cultural que trabaja para restaurar la civilización cristiana, con dos premisas. Solo podemos recuperar esta civilización si promovemos la virtud, porque una cristiandad sin cristianos es un imposible, y si damos el buen combate al servicio de la verdad y de España. Para ello, por tanto, si creen ustedes que la batalla cultural y espiritual es fundamental para la salvación de España, si creen que quien no sirve y quien no vive para servir, no sirve para vivir, si creen que urge comprometerse para dar el buen combate, están ustedes en la barca de Luz de Trento y queremos contar con ustedes, con su difusión, con su apoyo, con su presencia y sobre todo con el día a día, el combate del día a día, el cumplir fiel y amorosamente el deber de cada instante. Por ello también, para poder proseguir con todas nuestras actividades de obras de misericordia con los pobres, de difusión, de libros, de lecturas, de conferencias, de simposios, de jornadas, de actos, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Murcia, por toda España, queremos apelar a su generosidad pidiéndoles, si buenamente pueden, dejarnos un donativo para poder continuar con esta nuestra labor, y sobre todo lo que mejor creemos que es comprar libros para ustedes, leerlos, formarse. Una mente que no está formada no sirve para nada, y para regalar ese apostolado de las buenas lecturas, que es fundamental y que es el que puede realmente cambiar las conciencias, fortalecer razones y ganar los corazones. Con un fuerte aplauso tiene la palabra Rocío de Mer. Muchas gracias, Asís. Además, qué bonito que le presenten a uno con todos esos nombres, ¿no? Con Ramiro de Maeztu o con Jorge Buxadé, ¿no? Bueno, yo quería agradecer también a Luz de Trento su labor, sobre todo de organizar jornadas como esta, ¿no? Porque el debate que se ha abordado aquí hoy, yo es verdad que no he tenido la oportunidad de estar en el resto de las ponencias, pero sí que veré sus grabaciones. Creo que el debate que hoy traen aquí, Luz de Trento, es un debate muy necesario, porque es un debate que se ha hurtado a la población española y en general a la población europea. Se han adoptado una serie de políticas en los últimos años que van a reconfigurar nuestras naciones, reconfigurar nuestras sociedades. Eran una serie de decisiones que han venido impuestas por parte de organizaciones supranacionales vía pues una serie de políticos, y se ha narcotizado a la población también pues a través de los medios de comunicación y de una serie de mentiras que trataremos a lo largo de la conferencia, ¿no? Que trataré de desenredar a lo largo de la conferencia. Bueno, el título que me había propuesto Luz de Trento era El caballo de Troya del multiculturalismo, ¿no? Así que, bueno, el caballo de Troya es verdad que es una figura pues bastante común, bastante utilizada, pero creo que puede ilustrar muy bien, efectivamente, lo que está sucediendo en España y en Europa con la invasión migratoria. Todo el mundo sabe lo que fue el caballo de Troya, ¿no? Históricamente, ¿no? Ese regalo que le dio Ulises, ese regalo de Esparta, que era un regalo envenenado, ¿no?
para atravesar Troya, que era una ciudad amurallada, una sociedad, además, una comunidad que vivía muy bien, vivía muy seguro, porque era infranqueable, ¿no? Prácticamente infranqueable. Y los espartanos pues no sabían cómo franquear esa muralla, ¿no? Pero ante ese enfado de Melenón, ¿no? Ulises finalmente tuvo una gran idea, que fue construir ese gran caballo de madera y ofrecerlo a Troya como regalo. En aquella época, el ofrecer un regalo a una ciudad amurallada era una petición era la rendición, era pedir la paz, ¿no? Y entonces, a través de ese regalo envenenado, que lo que llevaba dentro era un ejército que iba a destruir Troya por dentro, pues sucedió todo lo que sucedió después, ¿no? Y efectivamente hay una serie de caballos de Troya hoy en día en nuestra sociedad, en nuestros medios de comunicación, en los libros, en general, en toda la temperatura cultural de nuestros entornos, que no son casuales, ¿no? Que son regalos envenenados o más bien mensajes envenenados, ¿no? Son mensajes que hay una serie de poderes políticos y económicos que son fórmulas que han escogido para crear una serie y cambiar una serie de cosas dentro de la sociedad, ¿no? Y vamos a empezar precisamente por el multiculturalismo. El multiculturalismo como valor, ¿no? El multiculturalismo como mensaje. El multiculturalismo es un concepto, bueno, si estuviéramos en una conferencia progre de ACCEM, ¿no? Probablemente hablaríamos de los diferentes tipos de multiculturalismo, porque diferencian entre la multiculturalidad, la interculturalidad, el multiculturalismo, el pluralismo cultural, o sea, tienen toda una literatura en torno a la diversidad cultural que, en fin, que es de locos, ¿no? Pero precisamente lo que entraña es cómo se han esforzado en acuñar este mensaje para crear una sensación, para crear un valor en la sociedad, para crear una supuesta verdad o una supuesta actitud en la sociedad, ¿no? Y es que si el pluralismo cultural le he traído pues una serie de fragmentos precisamente de este tipo de ONGs y asociaciones que los acuñan además desde diferentes instrumentos de organizaciones internacionales. Por ejemplo, la primera vez que se escucha el pluralismo cultural como valor viene precisamente de una Declaración Universal de la Diversidad Cultural que es de la UNESCO, ¿no? Y a partir de ahí pues empieza a desencadenarse toda esa literatura en torno al multiculturalismo, ¿no? Pues por poner un ejemplo, el pluralismo cultural se reconoce como modelo de organización social que cree posible la convivencia armoniosa en sociedades que cuentan con diferencias étnicas, culturales, religiosas y lingüísticas. El pluralismo cultural pone el énfasis en que el valor de la diferencia como elemento enriquecedor de la sociedad. Es decir, que la diversidad sociocultural es un valor, ¿no? Y que subraya además que ningún grupo tiene por qué perder su propia identidad. O sea, que establece, de alguna manera, la teoría por la cual es algo que debemos buscar dentro de nuestras sociedades, el que haya una convivencia armoniosa entre diferentes culturas basadas en diferentes etnias, religiones, etc., ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que en el momento en el que introduces ese valor que puede también convertirse en un deseo, desde luego eso articula una serie de cosas. Articula asociaciones que se dedican a promover ese multiculturalismo, articula también dentro de algunas asociaciones, incluso dependientes de la propia Iglesia, pues articula también una serie de ideas por las cuales la caridad tiene que ser universal, ¿no? Porque esa coexistencia y esa convivencia se basa en el derecho de cada uno dentro de la población autóctona a mantener su propia identidad y a una convivencia armoniosa. Y, en definitiva, desencadena un poco el germen de algo muy peligroso. Y es que ese multiculturalismo, esa supuesta coexistencia pacífica, es mentira. No solo es mentira, sino que además es perjudicial. Pero bueno, vamos a primero ver por qué es mentira, ¿no? Pues es mentira porque
la convivencia de diferentes culturas, diferentes civilizaciones. Voy a hablar de diferentes civilizaciones. Es verdad que pues hay mucha literatura sobre que civilizaciones solo hay una, ¿no? Y el resto no son consideradas civilizaciones, pero bueno, voy a emplear civilizaciones en plural pues porque se entienda mejor, ¿no? en el contexto de la conferencia, ¿no? ¿Por qué es un regalo, un mensaje envenenado el multiculturalismo y es mentira? Pues porque lo hemos visto en muchísimos lugares de Europa. En primer lugar, la convivencia no es pacífica cuando dos culturas, dos civilizaciones, dos religiones son contrarias. Quizás el ejemplo más evidente pueda ser el islamismo, vamos a ir a continuación con él, pero vamos a pasar primero pues, por conflictos étnicos o culturales, ¿no? En el momento en el que tú importas masivamente personas de otras culturas a España y a Europa, evidentemente generas todas estas sociedades paralelas en las que este multiculturalismo debería desarrollarse, ¿no? Y entonces, en nombre del multiculturalismo, Londres tendría que ser una ciudad, o Birmingham tendría que ser una ciudad pacífica, en la que todas las culturas y religiones se respetan y obedecen a las mismas leyes y practican la interculturalidad, vamos, de manera ejemplar, ¿no? Pero la realidad, ¿qué es lo que sucede en Birmingham? Pues en Birmingham, por ejemplo, hemos visto disturbios y revueltas recientemente por un conflicto que es importado, que es el conflicto étnico entre hindúes y pakistaníes, ¿no? Si tú traes masivamente hindúes y pakistaníes a Birmingham, pues los hindúes y los pakistaníes van a seguir peleándose como hacían en sus fronteras, ¿no? ¿Y dónde lo van a hacer? En las calles de Birmingham, con disturbios y evidentemente van a suponer, desde luego eso no va a ser una convivencia pacífica, dando esto por sentado, pero desde luego lo que va a hacer es desestabilizar, va a ser perjudicial para la sociedad que acoge, ¿no? Para la población autóctona, en definitiva. ¿Por qué el multiculturalismo no solo es mentira, sino que además entre algunas culturas además es imposible? Pues vámonos al caso concreto, que también es el que más afecta a España, que es el caso del Islam. El Islam, en el caso de Francia, por ejemplo, si miramos Francia, se está desarrollando un movimiento político que se denomina el separatismo, que no es el separatismo como el catalán o el vasco que podamos tener en España, no, es separatismo islámico. Les séparatistes en Francia es que hay 7.000 distritos donde no se aplica la ley francesa, donde son separatistas de la propia cultura que les acoge, ¿no? ¿Y esto por qué se da? Porque en este valor tan progre del multiculturalismo y tan generalizador, precisamente no pasa por desentrañar cuál es el contenido de una cultura o cuál es el contenido de una civilización, ¿no? Y en el caso del Islam, pues vamos a detenernos en el caso del Islam, pues observamos cómo, por ejemplo, en Leyton hay una legalidad paralela que es el Consejo para la Sharia Islámica de Leyton. Observamos también cómo se desarrollan estas leyes paralelas, porque si también nos retrotraemos a qué leyes aplican a determinadas culturas o a determinadas religiones, pues podemos poner el ejemplo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aceptada por tantos países y de alguna manera promovida por lo que se puede llamar el mundo occidental, nunca ha sido suscrita por los países islámicos. Los países islámicos hicieron su propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la Declaración del Cairo, si no me equivoco, el año 95 o 96, porque eso no lo llevaba apuntado. Y en el preámbulo de esta Declaración Universal del Cairo, en el preámbulo decía que esa declaración está supeditada a la Sharia, ¿no? Es decir, que no podemos ser idealistas, sino que tenemos que ser realistas y observar cómo precisamente hay civilizaciones
y hay culturas que no solo son distintas a la nuestra, sino que además son contrarias. Y no solo son contrarias, sino que quieren nuestra desaparición, ¿no? Porque es un elemento de la propia naturaleza de esas culturas, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es la Umma, ¿no? Que es la comunidad islámica, por poner ejemplos de en qué consiste esta civilización con la que tan armoniosamente tenemos que convivir, ¿no? Y al final es una civilización que no diferencia entre religión y Estado, ¿no? La religión, el Corán es un catecismo y es un código civil, ¿no? El Corán es un texto que abarca pues la vida de la nación y la vida del individuo al mismo tiempo, ¿no? Por traer una cita también que ilustra un poco cómo el contenido de estas civilizaciones son contrarios a esos mensajes que el occidente progre ha querido trasladar. El fundador de los hermanos musulmanes decía que el Islam es una ideología y un culto, un hogar y un Estado, un libro y una espada, ¿no? Es decir, que efectivamente siempre va a querer conquistar y siempre va a querer dominar todos los espacios territoriales, políticos y religiosos de sus comunidades, ¿no? También, como ejemplo, en las escuelas legales coránicas, el mundo se divide en dos. En las escuelas legales coránicas lo que enseñan es que está el dar al Islam, que es lo que ellos llaman la morada de los creyentes, el territorio habitado por los creyentes en Alá, o el dar al Harb, que es el territorio de la guerra, habitado por los infieles. Ellos dividen el mundo en dos. Y es curioso, además, que Dar al-Harb, que no es la morada de los creyentes en Alá, lo que significa es territorio de la guerra, ¿no? O sea que todos aquellos que convivan en esos territorios habitados por lo que ellos denominan infieles, evidentemente son territorios en los que ellos siempre van a tener un afán de conquista, ¿no? Entonces, no hay paz posible entre incompatibles, ¿no? Pero el pecado, evidentemente, no está en la persona, en tu vecino, ¿no? En la persona que te puedas encontrar por la calle, que te dice buenamente, ¿no? Que te traslada este buenismo del que es víctima, ¿no? El pecado, de alguna manera, o la culpa, es de todos aquellos poderosos, todos aquellos poderes económicos y políticos que han trasladado ese mensaje social que ha supuesto un caballo de Troya para nuestras sociedades, ¿no? También el multiculturalismo es desestabilizador. ¿Por qué es desestabilizador? Porque el principio, que es sociedades distintas que tienen que convivir en armonía por principio, pero el vecino, evidentemente, cuando hay mucha presión migratoria pues sobre un pueblo, sobre una ciudad, sobre un determinado barrio, pues tú tienes que convivir con ese vecino, pero ese vecino no comparte la misma vida pública que tú, ¿no? Y hablando de la vida pública, ¿no? A priori, cuando la población extranjera es muy inferior a la población autóctona, es evidente que la vida pública la desarrolla la población autóctona. La vida pública pues son los festejos locales, las costumbres, la gastronomía, el modo de vivir, el modo de trabajar, pues todo lo que atañe y de lo que se conforma una comunidad, ¿no? Pero cuando esas personas que están en un pueblo o que están en un barrio son mayoría, ¿no? Esos extranjeros con culturas o con civilizaciones diferentes son mayoría, la vida pública la imponen ellos. Y en Almería es muy fácil pasear por algunos barrios, pasear por el Puche, pasear por las 200 viviendas de Roquetas, pasear por las Norias, pasear por la calle Manolo Escobar en el Ejido y ver cómo no hay un bar, por ejemplo.
Claro, porque esa civilización no comparte tu cerveza, ¿no? No comparte tu jamón, no comparte tu Semana Santa, no comparte lo que era tu vida pública. Y en el momento en el que esa cultura que entra es mayoritaria, la vida pública que impera es la suya, no la tuya. Y entonces tienes el Cordero, tienes el Ramadán y tienes pues todo lo que no ha sido tu costumbre durante toda la existencia de esa comunidad, ¿no? Nada. Sí, aprovecho y bebo agua. Bueno. Luego tampoco existe, evidentemente, en todo lo que supone la vida comunitaria, pues no existe la misma disuasión en el Código Penal, pero bueno, de la delincuencia vamos a hablar un poco más tarde, ¿no? Evidentemente hay una serie de consecuencias culturales, que ya hemos hablado, de dominio público, y vamos a irnos a un segundo caballo de Troya, ¿vale? El caballo de Troya seguro que lo habéis escuchado, las migraciones han existido siempre. Nuestros abuelos también se iban. Tenemos que aceptar a las migraciones que vienen ahora porque nosotros también hemos sido acogidos en otros lugares a lo largo de la historia, ¿no? Y a ese que te dice que las migraciones han existido siempre, lo que habría que contestarle es que las migraciones efectivamente han existido siempre, pero las invasiones también han existido siempre. Y los pueblos y las naciones no son eternos, pueden morir. Entonces yo creo que eso también tiene que despertar una conciencia de que España no es una realidad que evidentemente nos trasciende, pero es una realidad con la cual nosotros tenemos una obligación, porque es una realidad que puede morir. Que puede morir. Y por eso, precisamente, tenemos esa obligación de combatir todas esas políticas que hacen que pueda morir en su identidad, en su existencia, en su trascendencia, ¿no? Así que, ¿por qué el fenómeno que estamos viviendo ahora se puede denominar invasión migratoria? Que claro, esto te dicen que eres un conspiranoico, ¿no? Cuando ya hablas de invasión, bueno, estás como en la estratosfera de la conspiración ya. Y te llaman de todo, ¿no? Pero, claro, hay que ser consciente de que la invasión, la primera particularidad que tiene es numérica, ¿no? En el año 2015 en Europa nos vendieron que venían 4 refugiados que huían de una guerra, ¿no? Y que teníamos que acogerla, además, en el contexto incluso de la dramática guerra de Siria, ¿no? Bueno, no vienen 4 refugiados que huyen de una guerra, de lo que luego hablaremos, pero que el primer factor para que sea una invasión es precisamente que sea masiva, ¿no? Por poner un ejemplo, el señor Escrivá decía que en los próximos 10 años, claro, aquí hay cifras de todo tipo, están las cifras de la AIREF, las cifras de la España 2050, las cifras del Banco Mundial, las cifras de cada ministro que va cambiando de cifra, pero en cualquier caso todas las cifras son masivas, ¿no? Yo recuerdo una de las últimas que dijo el señor Escrivá en una entrevista en El País, que decía que España necesitaba 7 millones de inmigrantes los próximos 10 años. Claro, es que 7 millones no son... Nuestros abuelos también migraban. No, es que son 7 millones, es que España son 40 millones de habitantes, ¿no? Claro que no se oye, ¿verdad? Ahí atrás. Bueno, no sé, es que yo es verdad que hablo bajito, quizás el micro eso no lo arregla. No sé si se puede subir. No se puede subir, ¿no? Cuando me acerco, ¿no? Entonces tengo que comerlo. A comerme el micro. Bueno, para que sea una invasión, efectivamente, el primer factor es que sea numérico, que sea masivo, ¿no? Pero el segundo factor es que es cultural, es que esa cultura tenga esa pretensión de conquista, ¿no? La intención de la cultura que llega. Pero evidentemente llega inmigración de muchísimos países, ¿no? Pero evidentemente la que más desestabiliza nuestra identidad es precisamente la que es contracultural, ¿no? Que es la que proviene de esa civilización absolutamente contraria a la nuestra, ¿no?
Y entonces este es otro factor por el que también se puede denominar invasión, porque tiene una pretensión evidente de conquista de la población autóctona y de imposición sobre la población autóctona. Ese que viene no viene a festejar la Virgen del Carmen. Ese que viene no viene a estar en la terraza del bar contigo en verano. Ese que viene no viene a comer las mismas cosas que tú, ¿no? Y a comprar las mismas cosas que tú en las tiendas. Ese que viene, si vienen millones, van a desestabilizar tu forma de vida y por lo tanto van a invadir tu cultura y la van a sustituir, ¿no? Así que ese otro caballo de Troya también habría que destruirlo así, ¿no? Hay otro caballo de Troya, otro mensaje envenenado, que es el mensaje envenenado de que la invasión migratoria, de que la inmigración masiva es buena para nuestra economía, ¿no? Todo lo que hay en torno a los argumentos económicos. Pues hay frases de todo tipo, ¿no? El vienen a pagarnos las pensiones. El hacen los trabajos que los españoles no quieren hacer. Toda esta serie de frases, ¿no? que desencadenan en, bueno, si es que si estás en contra de la inmigración masiva, estás en contra de que nuestra economía vaya bien, ¿no? Pues este es el caballo de Troya, ¿no? El mensaje envenenado que se ha impreso en nuestra sociedad y que también habría que combatir porque también viene a desestabilizar nuestra sociedad, ¿no? Y es que al final, vamos a ver si consigo explicar esto y se consigue entender, ¿no? Porque no soy economista. Hay algo definitivamente ligado al bienestar económico de las naciones, ¿no? Que es la demografía. Probablemente durante la jornada de hoy, porque además estaba Alejandro Macarrón, se ha hablado muchísimo de demografía. Yo creo que aquí hay una conciencia demográfica ya que con todos los números, ¿no? Que yo no voy a traer, que ya los ha traído Alejandro. Evidentemente, la carga de tu economía o la salud de tu economía, ¿quién sostiene una economía? ¿No? Una economía no la sostiene el CEO de Coca-Cola, ¿no? Una economía la sostienen los trabajos esenciales. Los trabajos esenciales que son los trabajos de los que pues, están configurados los sectores económicos. ¿Y qué sucede cuando una población envejece? ¿No? Cuando la pirámide se invierte, cuando no hay un relevo generacional, que peligran esos sectores económicos, porque peligran esos empleos esenciales, ¿no? Hay gente que los llama empleos de baja cualificación. Bueno, yo prefiero llamarlos empleos esenciales, entre otras cosas porque creo que las políticas que deberían abordar esos empleos esenciales para reactivarlos no es la política de precarizarlos, que es esta, la de las fronteras abiertas, sino la política de dignificarlos y de dignificar sus condiciones laborales, ¿no? Generalmente, esos trabajos esenciales van absolutamente ligados pues eso, a esa fortaleza demográfica y a la juventud de una sociedad, ¿no? Y entonces este caballo de Troya lo que nos indica también es quién es uno de los ordenantes de políticas de fronteras abiertas. ¿A quién le interesan las políticas de fronteras abiertas, ¿no? Qui prodest en las políticas de invasión migratoria. Pues podemos irnos a informes como uno del Banco Mundial que decía que si aumentábamos la masa migratoria en un 3% de la masa laboral de los países occidentales, o bueno, de los países de la OCDE, decía el informe, obtendríamos un beneficio económico mundial de al menos 356.000 millones de dólares. Banco Mundial. Esta cifra se la llevé yo a uno de los organizadores de la última ley de regularización masiva de 500.000 inmigrantes en España. Cuando en la sesión de las comparecencias pues vino un economista a decir que efectivamente la inmigración masiva era buena para nuestra economía y yo le dije esta cifra del Banco Mundial. Y él me dijo, no, 356.000 millones de dólares, no, eso es poco. Dice, los informes recientes hablan de 1 billón. Es decir, que las políticas de fronteras abiertas tienen poderosos economistas
bueno, más que poderosos economistas, poderes económicos detrás, intereses económicos, cuentas de resultados detrás, que tienen un objetivo evidente, que es el neoesclavismo en las sociedades occidentales. Sociedades con baja salud demográfica, cuyas economías van a ir relacionadas estrictamente con esa baja salud demográfica, y cómo la sustituimos, con una presión migratoria, con población joven de otros países, que venga a desempeñar esos trabajos que entonces pasamos a denominar de baja cualificación, que evidentemente son precarizados. Caen los salarios, claro que caen los salarios, y se devalúan las condiciones laborales, y además aumenta la economía sumergida, ¿no? Y estos sectores económicos al final se nutren, en definitiva, pues de estas decisiones económicas que afectan evidentemente pues al españolito de a pie, al que también se le precarizan sus condiciones laborales si está en un empleo esencial, ¿no? Hay otros países que en otras ocasiones, porque esto no es nuevo, la inmigración ante una poca salud demográfica de una comunidad no es una cosa nueva, es una cosa que ha sucedido más veces a lo largo de la historia. Y se puede dar otra respuesta, ¿no? Como digo, hay otros países como Japón que en su día la respuesta que dio fue la de dignificar esos empleos esenciales. Los españoles no quieren, lo habéis escuchado muchas veces seguro, es que los españoles no quieren. Una vez estuve en una ganadería preciosa, en un pueblo que se llamaba Lubrín, que bueno, pues el ganadero tenía 2 trabajadores, y evidentemente los turnos que tenían que hacer los trabajadores, bueno, eran los turnos de 8 horas habituales para poder llevar a todas las cabras, ¿no? para sacar la leche y bueno, todos los trabajos que tenían que hacer en la ganadería, ¿no? Y decían, no, es verdad, es que no quieren, la gente no quiere trabajar de esto. ¿No quieren? ¿Los jóvenes españoles no quieren trabajar de esto? ¿O los jóvenes españoles no quieren condiciones de esclavitud laboral? Claro, es que si lo que has hecho ha sido que esos empleos esenciales, que eran de los que depende tu economía, los has precarizado y los has tirado al suelo, y encima los llamas de baja cualificación, y traes masivamente personas para que acepten esas condiciones, incluso en economía sumergida, pues claro que sucede lo que sucede. Pero tú ya has tomado la decisión de hacer esto, ¿no? Y es una decisión económica, ¿no? Tomada por terceros. Vamos a... Bueno, tenía aquí una frase, ¿no? Son buenos para nuestra economía si generan precariedad laboral. Bueno, serán buenos para nuestra economía, pero lo que está claro es que no son buenos para nuestra prosperidad, ¿no? Hay otro caballo de Troya. No sé cómo voy de tiempo, a lo mejor voy mal o no. Sí, voy un poco mal, ¿no? Sí, bueno, 10, 12 minutos. Bueno, otro caballo de Troya muy común, que es el mensaje envenenado de el humanitarismo, ¿no? Además, este es un mensaje favorito de las élites, de los medios de comunicación, de la difusión cultural, bueno, porque es un mensaje pues, en el que es muy fácil también entrar en el emotivismo, ¿no? Y al final pues uno no olvida cuando algo le ha conmovido, ¿no? La cuestión humanitaria pues, se basa un poco en este deber, este buenismo, ¿no? que encarna de alguna manera el deber de acoger al que te necesita, ¿no? Igual esto ya lo han explicado mucho mejor que yo al día de hoy, puede ser, pero bueno. La primera excusa por la que se fabrica el relato humanitario es los refugiados en Europa. Welcome refugees, año 2015, ¿no? Y entonces los refugiados, claro, la gente tampoco, el mensaje común no entiende muy bien, porque refugiado al final es un término de derecho internacional público. O sea, tienes que irte a la Convención del Estatuto del Refugiado del año 1951, que es la que
cuenta un poco qué es un refugiado. Si las naciones han suscrito esa convención, pues tienen el deber de acoger esos refugiados, ¿no? Un refugiado, no me sé el artículo de memoria, pero huye de una serie de condiciones, huye de una guerra, de una persecución religiosa, de una persecución ideológica, por una serie de causas, ¿no? Refugio y protección internacional es lo mismo, ¿vale? Refugio y asilo, ¿no? Pero como esto no viene al caso, pues da igual. Entonces, todo el que se le concede la protección internacional es un refugiado, ¿vale? Y claro, solicitantes de protección internacional, pues imaginaos cuántos hay. Pues prácticamente todos los que vienen. ¿Por qué? Porque el estatus de protección internacional pues es un estatus muy beneficioso, ¿no? Que está regulado además en España por una ley. ¿Qué sucede? Que todo el mundo vio los refugiados que venían, por ejemplo, con la guerra de Ucrania. Cuando hay una guerra, ¿quién sale? ¿Quién huye? Bueno, no huye. ¿Quién de alguna manera va al país de al lado, ¿no? Pues las mujeres, los niños y las personas mayores o los que estén enfermos, ¿no? Y los hombres, los varones jóvenes en edad militar, se quedan en los ejércitos, porque hay una guerra. Pues es que la gran masa de los que vienen a nuestras costas no son, como de hecho decía la secretaria de Estado de Migraciones, mujeres violadas que huyen de la guerra. Son varones jóvenes en edad militar. Entonces, desde luego no son refugiados. Pero es que si huyeran de alguna guerra, lo que son es desertores. Y no solo eso, sino que además son todas esas personas que necesitan sus patrias y sus pueblos de origen para ser construidos, ¿no? Porque están precisamente en esa edad de participar de la economía esencial de esas patrias, de esos pueblos, de esas comunidades o de esas naciones, ¿no? Aunque esto sea más largo de desarrollar, ¿no? Luego está la excusa de la caridad. Digo excusa porque, claro, es que resulta que si estás en contra de la inmigración masiva, estás en contra de la invasión migratoria, no puedes ser cristiano, ¿no? Y esto es como una cosa ahí, está en el aire, ¿no? Y además de vez en cuando un predicador progre te lo dice, ¿no? Y te saca además pues algún Lucas o alguna, ¿no? Siempre tiene una frasecita, ¿no? Para decirte que entonces pues no eres cristiano, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí todo el mundo sabe que efectivamente la caridad empieza en casa. Eso dicen los franceses, ¿no? La caridad bien hecha empieza por uno mismo, empieza en casa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo si le doy mis recursos, los recursos de mi comunidad, los recursos de mi nación o los recursos de mi familia, si yo se los doy a 1000 varones de 35 o de 30 años de Gambia, cuando tengo 12 millones de personas en riesgo de pobreza en España, o sea, le doy lo que no le doy a los míos, no es caridad, no es ser caritativo, es ser un desgraciado. Pero bueno, vámonos al caballo de Troya, a ver si nos da tiempo. Sí, da tiempo. De los rescates, el otro mensaje envenenado, los rescates. Open Arms, Aitamari, ¿no? Sea-Watch Internacional. Un montón de ONGs que van por el Mediterráneo, por el Atlántico. La de Elena Marino, no me acuerdo cómo se llama ahora. Armando Fronteras o algo así, no me acuerdo. Los rescates. Bueno, esto es una cosa ya súper técnica que no tiene más, ¿no? Pero nos han vendido también este mensaje envenenado de que hay un montón de embarcaciones en el Mediterráneo, ¿no? que parten de las costas de África buscando una vida mejor. Está el Mediterráneo y el Atlántico lleno de cayucos y de pateras. Y además es que, claro, es que esos cayucos, esas pateras están en condiciones precarias, esas personas se hunden, se mueren y el Mediterráneo es un cementerio, ¿no? Y este es el mensaje, este es el caballo de Troya, el mensaje envenenado que está en todos los medios de comunicación, en todos los opinadores, en todas las tertulias de manera unánime y prácticamente en todos los partidos políticos, ¿no? Pero es que resulta
que esto es un poquito más complejo, ¿no? Un rescate es una figura de derecho marítimo, está regulado por el derecho marítimo internacional. Rescatar a un náufrago, ¿no?, es algo muy concreto y se tiene que dar en unas circunstancias concretas. Evidentemente, todo capitán de una embarcación que se encuentra, una embarcación en precario, en peligro, en alta mar, tiene el deber de socorrer esa embarcación, ¿no? Pero hay una particularidad, que esa embarcación se encuentra en precario pues, por un temporal, por una circunstancia fortuita, ¿no? Y en el caso de las embarcaciones que rescatan las ONGs, son embarcaciones que se ponen deliberadamente en precario en un punto acordado. Y entonces va la ONG, ¿no? Alguien avisa a esa ONG, alguien, por no decir mafia, avisa a esa ONG que va a un punto acordado donde casualmente hay una embarcación en precario, que no es casual porque se ha puesto ahí en precario, se ha puesto a una serie de vidas en peligro, es rescatada. Y la otra de las condiciones de un rescate en derecho marítimo internacional es que se le lleve al puerto seguro más cercano, no al puerto más europeo, al puerto más cercano. Así que este otro caballo de Troya evidentemente es mentira, porque lo que sucede cuando hay una ONG que va a un punto acordado a recoger a una serie de personas y no llevarlas al puerto seguro más cercano, eso es tráfico de personas. Eso es tráfico de personas. Y, desde luego, todas las políticas de fronteras abiertas son la compañía aseguradora de esas mafias. Esas mafias viven gracias a que hay gobiernos que aplican esas políticas de fronteras abiertas, que abren la mano con todas las ONGs y que lo hacen incluso a través de nuestros propios ministerios, como es el caso de Salvamento Marítimo. Salvamento Marítimo depende del Ministerio de Fomento y Salvamento Marítimo se va a las costas prácticamente de Nuadibú a recoger a personas en cayucos o en embarcaciones precarias. Es decir, que tenemos a Salvamento Marítimo dependiente de un ministerio de España también colaborando con el tráfico de personas. Y luego vámonos venga, ya con... No sé si me voy a extender mucho, pero vámonos al caballo de Troya de la delincuencia, ¿no? Es otro de los mensajes envenenados que impera en nuestros medios de comunicación y las tertulias de todas partes, ¿no? Siempre que sacas un dato, ¿no?, de cuántos reclusos hay en Cataluña entre, no sé, 20 y 30 años, no sé, más del 50% son extranjeros. Que no he traído ahora mismo cifras concretas, y a lo mejor esto me lo saca alguien, tampoco me importa, pero bueno, es que las cifras probablemente sean peor, ¿no? O sea que hay una estadística, pero yo no me voy a ir a la estadística, me voy a ir a la casuística, ¿vale? Evidentemente, la maldad y la bondad no entienden de fronteras, me refiero. Hay buenos y malos en todos los lugares del mundo, claro que sí, desde luego. Pero el crimen, la delincuencia, sí está asociado a algo elemental del ser humano, que es a su costumbre. Y su costumbre viene determinada por su cultura, por su origen, por su religión, por su civilización, por la concepción que tenga o no de lo que es o no el pecado, por ejemplo, ¿no? Y entonces es evidente que hay una influencia cultural en lo que es el crimen. Y esto me lleva a la primera pata de la delincuencia, y es que estamos viendo no solo en España, sino en Europa, crimen importado. Es decir, formas criminales que nunca habíamos visto en nuestros países. Por ejemplo, mutilación genital femenina. ¿Sabían ustedes que hoy, según cifras del Ministerio de Igualdad, hoy hay 15.000 niñas en España en riesgo de sufrir mutilación genital femenina? 15.000. Esto se lo podríamos contar a los que dicen el multiculturalismo, todas las culturas tienen que convivir, respetarse unas a otras, etcétera, ¿no? Mutilación genital femenina. Otra de las figuras que estamos viendo en nuestro país, fundamentalmente en algunos lugares como Lérida, matrimonios forzosos, ¿no? Todas estas niñas de 13, de 15 años que se van a Pakistán, las casan, vuelven a Lérida y por la calle dicen que es su tío, que no es su tío, ¿no? Esto también se está viendo en las calles de España, que era algo que no se veía. Y esto evidentemente es una costumbre de otro lugar que aquí es delincuencia.
¿no? Que aquí, desde nuestra cultura, desde nuestro prisma, claro que es intolerable y claro que es algo que no queremos para nuestras hijas ni que queremos en nuestras calles, ¿no? Y que además tenemos el derecho a no quererlo, que es lo que nos han arrebatado. Y, en fin, podría poner muchísimos ejemplos, tengo aquí muchísimos más, pero me voy a ir a quizás el fundamental, el yihadismo. Si tú importas masivamente personas de Nigeria, que es el país donde más se persigue a los cristianos en el mundo, ¿qué vas a tener? ¿No? Vas a tener aquí también yihadismo. El caso de Mali, por ejemplo. El otro día lo contaba en el Congreso, ¿no? El caso de Mali. Mali es verdad que es un país que si los que vienen de Mali solicitan ser refugiados, solicitan protección internacional, se lo van a conceder, ¿no? Porque la organización internacional es uno de los países que tiene en lista de que, como es un país en guerra, pueden solicitar protección internacional y entonces es normal que se lo concedan. Pero esos refugiados tampoco deberíamos aceptarlos por seguridad nacional, porque es un país en el que hay alta presencia yihadista, es un país en el que hace 2 días del último atentado en Bamako, ¿no? Reclamado por Al-Qaeda, por cierto, ¿no? Es decir, que el yihadismo, aquí el caballo de Troya serían los lobos solitarios, que eso es lo que luego ponen en los titulares de los medios de comunicación, ¿no? Que tenían esquizofrenia, que eran lobos solitarios, que en fin, ¿no? Como en Algeciras, nos lo encontramos en Algeciras. Y en Algeciras lo que vimos fue que mataron a Diego Valencia en la plaza alta de Algeciras a machetazos al grito de Allahu Akbar. Y le mataron porque salía de una iglesia. Bueno, de hecho entraron en la iglesia a buscarle. O sea, le mataron por ser cristiano, ¿no? Si tú importas masivamente personas de países que matan a cristianos por ser cristianos, a lo mejor en Europa van a matar a cristianos por ser cristianos, ¿no? Y lo hemos visto en Bataclan, y lo hemos visto en Bruselas, y lo hemos visto en las Ramblas, pero este narcótico de caballos de Troya, de tertulias, opinadores y culturetas que nos rodean, nos dicen que aunque las Ramblas, que aunque Bataclan, que aunque Algeciras, que no, que multiculturalismo, ¿no? Y a nosotros tenemos el deber de hacerles frente con los poquitos medios como el que nos da hoy Luz de Trento, ¿no? Pero quizás el más polémico, ¿no? Cuando hablas con un progre, es el del crimen común, ¿no? ¿Por qué aumenta el crimen común? Los españoles también hay españoles que violan, ¿no? También hay españoles que roban. La criminalidad común también es ejercida por los nacionales españoles, ¿no? Sí, desde luego, claro que es ejercida. Pero voy a poner, por ejemplo, el Congo. En el Congo hay unas tasas de violaciones a mujeres 80 veces superior que en España, ¿no? Será por multitud de factores, evidentemente culturales, ¿no? Pero esa modalidad de crimen común, que es común, es altísima, es muchísimo, infinitamente más alta que aquí. Pues esas personas de lugares en los cuales la delincuencia común tienen tasas más elevadas, aquí también van a participar de esas tasas más elevadas. Es decir, que claro que influye en la delincuencia común. ¿Cómo influye el hecho de que todas esas personas que traemos masivamente a nuestras naciones son personas a las que dejamos en precariedad? La precariedad también está relacionada con la delincuencia común, ¿no? Es decir, que en resumen, desde luego que la delincuencia está relacionada con la invasión migratoria por muchísimos factores, ¿no? Y ya termino, si me permites, Asís, con una referencia a la mujer. Otro de los caballos de Troya. España es machista. España es un país machista. Europa es un continente machista. Occidente es machista en general, ¿no? Y yo, es verdad que ahí digo, es que han sido capaces de convencer a una gran masa de población de que España es un país machista. España, donde tenemos a una mujer en nuestros cuellos, a una mujer en todas las ermitas, a una mujer en todas las esquinas de nuestro país. España es tierra de María. La mujer es el centro de nuestra civilización, la madre es el centro de nuestra civilización y es lo que diferencia, además, de otras civilizaciones, ¿no? Así que, efectivamente,
existen figuras en nuestro país como una concepción de familia determinada, una concepción de matrimonio que no existen en estas culturas que están viviendo, donde las figuras son la poligamia, el maltrato es casi una institución o una obligación por parte de los hombres. O sea, esa barbarie, toda esa barbarie, efectivamente tendríamos que, frente a toda esa barbarie, reivindicar esa luz, que es una luz que es parte de nuestra identidad, ¿no? Aunque durante años y años y años y periódicos y literatura y tinta hayan intentado imprimirnos que no, ¿no? Así que quiero agradecer así, Salud de Trento otra vez y nada, y a todos vosotros por estar aquí escuchándome un sábado por la tarde.